Mil mensajes. Hoy estamos con el número 025 y este número trae un contenido que debemos siempre tener presente, sobre todo cuando nos va mal y también cuando nos va bien, que es la ausencia de tener el valor para cambiar y que puede hablar en positivo de tener el valor suficiente para cambiar. Y esto es muy importante y ha sido tomado en cuenta, muy tomado en cuenta por la psicología actual cuando habla de zonas de confort, cuando habla de zonas de comodidad, en las cuales teóricamente la gente, las personas, inclusive los grupos, tienden además a lograr un equilibrio aún en situaciones en las que van perdiendo muchas de sus capacidades, muchas de sus realidades de bienestar, y lo están haciendo entonces por el acostumbramiento, el acostumbrarse a pesar de que las circunstancias son adversas y a pesar de que las circunstancias pueden ser abordadas, por lo menos en un intento de cambiarlas de acuerdo con la propia actitud, con el propio conocimiento, las propias emociones, las propias conductas y sobre todo con los propios valores. Cuando uno aborda entonces la resistencia a los cambios, uno puede empezar a notar que hay una ausencia de valentía. Y esto yo quiero remarcarlo porque la valentía es la capacidad que tiene toda personalidad, individual o colectiva, para enfrentar lo que le genera miedo. Y el futuro, el cambio siempre genera miedo, pero la tenencia de esa valentía se fundamenta, y ese es nuestro posicionamiento, en la tenencia de algunos valores, sobre todo de los valores más importantes que pueda tener un ser humano. De todas maneras, después de la valentía, para el cambio se requieren de muchos posicionamientos, con, por ejemplo, con muchos conocimientos. Mientras mayores conocimientos yo tenga acerca de la realidad que me circunda y la realidad propia que yo tengo como personalidad, entonces ahí comienza también todo un proceso muy, pero muy importante para aceptar los cambios y para inclusive para promover los cambios. Y entonces vemos que si el eje fundamental para generar los cambios, aceptar los cambios, inclusive tener la iniciativa que nos enseñe a cómo enfrentar los cambios, está en los valores, y yo creo que la valentía parte del valor de tener uno, dos, tres valores fundamentales por los cuales uno inclusive se pone en riesgo a su propia vida, a su propia comodidad, su propia realidad para defender ese valor. Probablemente ahí aparezca un elemento para neutralizar los cambios. También tenemos algo muy interesante, algo muy importante a nivel del conocimiento, también en tener un aparato emocional bien importante en el cual la psicología unida con las emociones puede darnos, por ejemplo, una gran madurez, puede darnos un gran sentido, un gran foco de lo que realmente queremos lograr y de un equilibrio fundamental que se logre con educación emocional, en el cual empezamos por entender las emociones que tenemos en un determinado momento, sea miedo, sea rabia, sea tristeza, inclusive sea alegría, enfrentarlas, volverlas positivas y trabajar con ellas desde el punto de vista como un aliciente, como un elemento muy interesante de nuestras actitudes. Y por último, tener la iniciativa de comenzar a dar los primeros pasos para el cambio. Si es un cambio que está fundamentado en valores, que tiene un gran conocimiento también como soporte, que además se sostiene en una educación emocional que nos enseña a reconocer y sobre todo reconocer las emociones y volverlas positivas y de no contaminar negativamente a nuestro medio ambiente que no nos conviene, y tenemos las pericias necesarias para iniciar una acción con todo lo que es la iniciativa y todo lo que es el perfeccionamiento de nuestras acciones. Entonces fíjense cómo nosotros podemos salir de aquellas situaciones que incluso, vuelvo a repetir, que por muy buenas o por muy malas
merecen cambios. Y ustedes dirán, bueno, de las malas lo comprendo, pero ¿por qué cambiar una situación nueva? Porque ahí está un peligro de una realidad que nos vaya acostumbrando únicamente a las cosas buenas, a todo lo que tenemos de bienestar, y para salvar ese bienestar, inclusive comenzamos a poner en peligro otras cosas, inclusive los mismos valores que nos han llevado a tener esa actitud positiva y ese bienestar. Entonces creo que lo importante de este número 025 es tener el valor para cambiar. Y creo que la base fundamental precisamente está en la palabra valor, en tener el valor que alimente, que genere, alimente, haga crecer y desarrollar esa valentía que todos los seres humanos tenemos que tener frente a la vida, porque la vida es una generadora de cambios, muchas veces muy tenues, otras veces muy importantes, muy profundos. De repente pasamos grandes cambios en la vida y que si nosotros tenemos inteligencia y sabemos cómo enfrentar los cambios rutinarios y cómo estar preparados para los cambios que nos pueden suceder en nuestra vida, tenemos una mayor capacidad para salir adelante y salir adelante con un bienestar, trabajando, por supuesto, para el bienestar, ese bienestar del ser humano que tanto le ha costado a la humanidad en toda su historia. Este es el número 025 y se llama Valor para el Cambio. Y aquí entonces los dejo con esta hermosa pintura de un gran artista venezolano de nombre Villavicencio. Será hasta el próximo de los 1000 mensajes.